Bienvenidas de nuevo a este encuentro, a lo largo de este camino espiritual que estamos haciendo juntos, ustedes juntas, mayoría aplastante de mujeres, y por eso vamos a iniciar esta nueva meditación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con una oración de un discurso también de Pablo VI, en realidad como arzobispo de Milán, a la juventud femenina. Así que mire, les doy de juventud femenina de la diócesis. Muy hermosa invocación al Señor. Tú, Cristo, eres la vida, tú, Cristo, eres la luz, tú eres el amor, tú, Cristo, eres en verdad el que da a la vida el verdadero sentido, el verdadero valor, el verdadero destino al que nuestra vida se endereza. Eres tú quien nos enseña por qué vivimos, por qué sufrimos, por qué morimos. Eres tú quien guía nuestro pensamiento y nuestra voluntad por las sendas del bien. Eres tú quien da a nuestras costumbres, a nuestros modos de interpretar la existencia, la forma grande, auténtica y sobrehumana de que es capaz la mujer. Tú solo das los medios, la fuerza, la capacidad de ser buenos, de tener carácter, de sacrificarse por algo, por lo que vale la pena gastarse. Tú eres el que descubre el secreto de la vida. Amén. Queridas vírgenes consagradas, en este nuevo encuentro, nuestra nueva meditación, seguimos, no digo leyendo, porque no es el propósito de este retiro, pero sí hojeando, quizá esa es la mejor expresión, hojeando la Fratelli Tutti, del 3 de octubre del año pasado. Y en este capítulo sexto, el Papa lo titula, en este proceso de apertura, tomándole la mano al buen samaritano, y, bueno, providencialmente a los personajes que nos han ayudado y nos están ayudando a abrir nuestro corazón a la fraternidad universal. Este capítulo lo titula Diálogo y Amistad Social. Y Francisco nos ayuda a entrar en algunas acciones propias de la amistad. En realidad, a fundamentar el diálogo con las siguientes expresiones. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí algunas pinceladas. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprender, buscar los puntos de contacto. En esto consiste dialogar. Esto nos permite huir para no refugiarnos en esos mundos que llama él privados. Diálogo no es intercambio de opiniones. Diálogo no es simplemente caer en monólogos paralelos de dos personas que se expresan, pero en realidad hay un muro entre las dos. Diálogo de sordos solemos llamar. Sino sostener con respeto una palabra cargada de verdad que se completa desde el otro, la otra. Recordarán, y disculpen si hago memoria o referencia quizá exagerada a nuestro retiro de febrero, bueno, así ha quedado marcado en nuestros corazones, o en el mío por lo menos, allá en Villa Allende, apelaba a un escrito que me parece de una calidad, cualidad y profundidad espiritual única, la Ecclesiam Suam, algo así como la encíclica Programa del Pontificado del hoy San Pablo VI, fechada el 6 de agosto de 1964, su iglesia. Y el hilo conductor de esa encíclica es el diálogo. Desde el diálogo de Dios que da el tú al hombre a través de la creación, el diálogo de la historia de la salvación, el diálogo manifestado en plenitud en Cristo, el diálogo como, no digo metodología, pero también como
praxis de la Iglesia a lo largo de la historia, el diálogo profundo. Y en determinado momento, en esa encíclica, señala las características del diálogo. Lo encontrarán fácilmente, no es una encíclica muy larga, y ahí los títulos de las ediciones ponen características del diálogo. La inteligibilidad, es decir, la claridad, hablando se entiende la gente, decimos aquí. La mansedumbre, porque Jesús es manso y humilde de corazón, y así es su diálogo, su encuentro con los demás, y así ha de ser el nuestro. La confianza, doble confianza de la palabra que yo ofrezco, y la confianza en la otra persona, el otro, la otra, confianza en su capacidad de comprender lo que yo digo. Porque si yo estoy muy seguro de lo que yo digo, pero dudo de la capacidad del otro que entienda o comprenda, entonces eso no es diálogo, sino un monólogo, una selfie espiritual. Y la cuarta característica es la prudencia pedagógica, es decir, cómo la persona que dialoga se adecúa a la otra persona, no adecúa a la verdad que ofrece, sino el modo de expresarla para que el otro o la otra pueda comprender. Si es un niño, si es una persona adulta, si es un intelectual, si es una trabajadora, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a buscar la coherencia. El diálogo, ante todo, se enraiza en la coherencia entre lo pensado, lo expresado y lo actuado. Cabeza, boca, corazón son expresiones sálmicas, son expresiones bíblicas. Lo que pienso, lo que digo, ahora decimos mucho lo que siento, no es una expresión, pero si hablamos de los mismos sentimientos de Cristo, ahí sí adhiero. Es verdad que cuando dialogamos hay diferencias creativas que crean cierta tensión positiva, por supuesto. Porque todos buscamos la realidad íntegra y plena. Se busca entonces un encuentro generoso, una búsqueda sincera, servicio, cercanía, construcción del bien común. Insisto, son palabras y expresiones aquí y allá en el capítulo 6 de Fratelli Tutti. Incluso se refiere a una palabra muy ambigua, como tantas palabras que son ambiguas, pero que el Papa la expresa en su significado más profundo. Supone siempre como trasfondo la tolerancia. Ojo, no se refiere a la tolerancia del relativismo de lo políticamente correcto. Yo soy tolerante porque todo lo que digas, muy bien, pero en realidad no hay diálogo. Porque esa tolerancia de lo políticamente correcto puede no estar prestando atención a la verdad. Y ustedes se preguntarán conmigo, y bueno, ¿qué es la verdad? Es lo que preguntó Pilato a Jesús, en la cultura de cierto relativismo. La única verdad inmutable ahí era el César, y él trabajaba en nombre del César. Nos referimos a la verdad de la dignidad humana, de los valores universales, de los verdaderos fundamentos de todo consenso, y no del mero negociado. Es un diálogo que se enriquece con razones y argumentos, propios de la solidez, estabilidad, trascendencia y dignidad de la naturaleza humana. En una palabra, el diálogo no consiste en otra cosa que el arte del encuentro. Un encuentro hecho cultura, dice el Papa, con ese juego de palabras con el que suele sorprendernos, es semejante, análogo al de San Agustín, que utiliza tantas expresiones haciendo juego de palabras. Encuentro hecho cultura, cultura del encuentro. Esto es el mejor antídoto para aquello que pareciera hoy en día ahogarnos, el sálvese quien pueda, y la liberación de la crueldad. Por eso hay palabras que enriquecen y que son la base de cualquier diálogo, como aliento, fortaleza, consuelo, estímulo, que incluyen palabras que reúnen
palabras que nos encuentran. Y otras, lo sabemos, humillan, entristecen, irritan, desprecian, descartan. Vayamos ahora a otro aspecto de la vocación de ustedes, también de la mía, pero como vírgenes consagradas. Fuimos poniendo algunas notas, hermanas, en el sentido de como lo expresamos con José, hijo de Jacob, servidoras, en el sentido de este Moisés que es solitario y solidario, pastor penitente como David. También tenemos un pastoreo en nuestras tareas, en nuestros trabajos, en nuestra vocación. Profetas como Jonás, víctimas, no hacerse la víctima, como lo hemos aprendido de Juan Bautista. Y hoy quisiera reflexionar sobre el ser apóstol. Lo saben, también lo hablamos en febrero pasado. Marcos, cuando habla de la llamada a los 12, evangelio que hemos gustado en estos días pasados, dice que Jesús llamó a los que quiso. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo. Llamó a los que quiso para que estuvieran con él. ¿Con quién más? ¿Con quién otro? Y si Jesús quiere que nosotros estemos con él, es lógico que es porque él quiere estar con nosotros. En el Evangelio de Lucas dice que Jesús subió a lo alto de la montaña y pasó la noche en oración, y a la madrugada llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes dio el nombre apóstoles, que significa enviados. Con esto quiere decir que no solo es iniciativa suya, él nos primerea, sino que tampoco es meramente casual y a los efectos prácticos de su misión, sino que es fruto de la oración contemplativa de Jesús, la elección que hace de cada uno de nosotros, de cada una de ustedes, mis queridas vírgenes consagradas. Fruto de la oración de Jesús. Mateo, utilizando una expresión que es muy cara a su evangelio, de la eclesía, de la comunidad, dice que él convocó a los 12 y le dio poder, le dio autoridad para expulsar los demonios, los espíritus impuros, y para curar de cualquier enfermedad y dolencia, y proclamar el reino de los cielos que está cerca. Y esta mañana quisiera reflexionar eligiendo a uno de los apóstoles, en Tomás, llamado el mellizo, Tomás apóstol, que nos habla y nos manifiesta esa vocación apostólica, y también privilegiado en cuanto a algunos diálogos breves pero significativos con Jesús, y donde los encontramos todos en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio de los grandes diálogos, como la Samaritana. Pero todo el Evangelio de Juan está atravesado por encuentros personales con Jesús. Si bien hay discursos, son siempre a raíz de o como consecuencia de un encuentro personal. Sea incluso en cada uno de los signos o milagros, hay siempre un encuentro personal, previo o posterior. Reflexionando en San Juan Bautista, vimos esos tres personajes, la que baila y baila porque quizá no sabe qué cosa pedirle a la vida, la que odia y pide la cabeza de alguien como precio para calmar su odio, cosa que no ocurre, y las palabras vacías de contenido, según el aplausómetro de los obsecuentes de turno. Estas son las palabras que se ofrecen, vacías. Pero vayamos a los tres encuentros de Tomás con Jesús para comprender nuestra vocación, la de ustedes, de apóstoles. A imagen de aquella bella amiga de Jesús, apóstol de los apóstoles, María Magdalena. El primer encuentro, digamos, de diálogo que encontramos en el Evangelio de Juan es en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Hemos en otras ocasiones leído este texto apuntando a Marta, su confesión de Jesús, una confesión de Marta como la primera teóloga del Evangelio,
su relación con su hermana, pero hoy vamos a apuntar a Tomás y traducirlo, por supuesto, a la condición femenina, tal como lo iniciamos con esta oración de Pablo VI. Jesús se detiene en lugar de apurar su marcha cuando le avisan que su amigo Lázaro está enfermo. Después dice en el versículo 11 lo siguiente: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Señor, si duerme se curará. ¿Ven? El diálogo. Al principio, diálogo que parece entre sordos. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces Jesús dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Y ahí Tomás entra, tiene su entrada breve, contundente, en el que nos sentimos reflejados, o en la entrada que nos sentimos reflejados. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Esto expresa un deseo. Sin ese deseo final, sin ese fondo, sin esa causa final que nos mueve, no hay una perspectiva en la vida. Incluso cuando se estudian las causas, Santo Tomás, Aristóteles, cuando estudia la diversidad de causas, no quiero cansarles, pero la causa material, formal, eficiente, final, Santo Tomás de Aquino, a quien celebramos hoy, expresa que la causa de las causas es la causa final. Incluso en la literatura, cuando ponemos fin, el fin corona la obra, un libro. Y cuando llegamos al fin de una tesis, de licenciatura, de doctorado, de cualquier cosa que tenemos que escribir, un trabajo, decimos, bueno, valió la pena el cansancio, listo, acá está el balance, la carta, el artículo, la obra, mi trabajo, aquí está. Indica hacia dónde vamos, qué necesitamos. Es verdad que en el acto moral, ¿se acuerdan? Y está en el catecismo, está el objeto, el fin y las circunstancias. Incluso solemos repetir, el fin no justifica los medios, no podemos ir hacia un fin bueno a través de medios malos. Hay un montón de circunstancias, no voy a detenerme en esto, como el acto moral. Podríamos decir que es nuestra intención. Y también es verdad que decimos que lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Vayamos a morir con él. ¿Qué expresa eso para nosotros hoy? Bueno, en mi caso, religioso profeso solemne, en el de ustedes la consagración virginal o el camino hacia ella, implica un morir con él. Morimos con él. Y no es un objeto o algo que nos inspire miedo, porque al revés, el día de la consagración virginal, bueno, he asistido a una, es como vestida de esposa, es un día alegre. Y el día de la profesión solemne o perpetua, uno expresa la palabra muerte y la expresa en un contexto de alegría único. Nadie se pone a llorar, salvo que sea de emoción, pero digamos, no porque, uy, lo que dejé. La persona que se casa no llora porque ha dejado muchos novios o novias en el camino, sino llora de emoción porque ha encontrado el hombre de su vida, la mujer de su vida. Morimos con él, vayamos a morir con él. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos decía: el tiempo es superior al espacio. Y es importante utilizar esto para leer nuestra propia historia. En el año de la vida consagrada, ¿se acuerdan? El Papa, casi todo el 2015, empezó el primer domingo de Adviento del 14 y terminó en el 2 de febrero del 2016. Ese año de la vida consagrada, en la carta iniciando el mensaje inicial, hablaba de tener una memoria agradecida hacia el pasado, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Y nos exhortaba a los consagrados, y ahí estamos todos, a manifestar la alegría, a despertar al mundo y a vivir en la comunión entre nosotros y con la Iglesia. Esto incluso nos pone en
irremediablemente en esas dimensiones del tiempo en las cuales vivimos. Memoria del pasado, el presente, la esperanza hacia el futuro. Incluso me refería el otro día al sermón en la misa solemne de inicio de su pontificado de Benedicto XVI, y hablaba: el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia del hombre. Sufrimos por la paciencia de Dios. El Dios que se ha hecho cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. En Juan entendemos muy bien esta distinción. El diablo es el acusador de nuestros hermanos, en los que los acusaban ante Dios día y noche. En cambio, Jesús es nuestro abogado. Incluso si nuestra conciencia nos reprocha algo, Él es más grande que nuestra conciencia. Por lo tanto, en Tomás ya hay un deseo que luego, claro, el tiempo superior al espacio, él pensaba: con esto vayamos a morir con Él, listo, ya está. Había que purificar muchas cosas, como en todos los apóstoles. Elegía a Tomás como un signo, pero del camino de todos los apóstoles. Al que estaban llamados todos los apóstoles, también Judas el Iscariote, a morir con Él, pero en un sentido pascual que poco a poco irá comprendiendo, como poco a poco vamos comprendiendo nosotros, aunque hayamos celebrado profesión perpetua, aunque hayamos celebrado o hayan ustedes celebrado la consagración virginal. Luego uno comienza a hacer balances, a ponderar, no digo arrepentirse, pero a ponderar, justipreciar, discernir medios, fines, medios, circunstancias para que nos lleven a ese fin. La segunda entrada, por decirlo así, no encuentro otra palabra, la tenemos recién en la última cena. Ya pasamos a la última cena en el capítulo 14. Cuando Jesús comienza diciendo: no se inquieten, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no fuera así se los habría dicho. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. Vayamos a morir con Él. Bueno, esto es. Y sabemos que la última cena es un largo discurso de despedida, es el testamento de Jesús. Capítulo 13 con el lavatorio de los pies, 14 el camino, verdad y vida, como veremos ahora, 15 la verdadera vid, el 16 cuando comienza a hablar del Espíritu Santo que nos promete, y la oración sacerdotal de Jesús en el 17. Hermoso testamento. Y ahí, cuando dice esas cosas que acabo de leer, ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, y ahí está la palabra de Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Antes había dicho: vayamos a morir con Él, como lo dijimos en nuestra consagración. Pero en determinado momento de nuestra vida consagrada, no sabemos a dónde vas. A veces decimos: no sabemos a dónde me estás llevando. Qué importante también preguntarlo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en San Juan, aparece esa pregunta. Las preguntas incómodas y molestas que podrían desfigurar el rostro perfecto, la sonrisa adecuada de cualquier apóstol, no están puestas debajo de la alfombra, sino que están ahí, ante nuestros ojos, para nosotros. Vayamos a morir con Él, a todos. Vamos, vamos. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Nosotros lo decimos cuando comentamos las noticias, esta o aquella: ¿a dónde vamos a ir a parar? Con tal autoridad, con esta iglesia, con este papa, con el papa que pasó, con el papa del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No sabemos a dónde vas. Nosotros generalmente centramos nuestro seguimiento en métodos, mediaciones, estrategias, planificaciones, en algo. Perdiendo las perspectivas de ese fin. Vayamos a morir con Él. Nos olvidamos de Él y nos vemos cómo nos gustaría morir. En esta terapia intensiva, no en aquel hospital, no, etcétera, 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 etcétera. Lo digo en un sentido espiritual, no burlándome de hospitales y menos en este momento. Pero en el sentido espiritual.
Atención justamente a ese encierro o autorreferencialidad, a hemofilias espirituales. Jesús no permite que nos enganchemos, que nos cerremos en esos métodos, mediaciones, estrategias, grupos, espiritualidades, que a veces nos llevan, insisto, a esas hemofilias espirituales o ideologías. Cuando hablamos de vías, cómo tenés que rezar, métodos, etcétera, caminos, senderos, centramos la vida en algo. Jesús nos responde centrando la vida en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. La realidad es más importante que la idea. Nos hacemos un montón de ideas acerca de muchas cosas, incluso de la historia de la Iglesia, de la historia de la vida consagrada de la Iglesia, a través de palabras que son claves para comprenderla. Reforma, restauración, renovación, refundación, resignificación, revitalización. La Iglesia siempre está atenta a esa memoria para vivir con pasión hoy y abrazar el futuro con esperanza. ¿Acaso no viven ustedes un año especial o ya estos 50 años de la restauración de la consagración virginal? No hay que tener miedo a la palabra restauración, porque es volver como refundación, es volver a las fuentes. Reforma es volver a lo profundo. Resignificación es encontrarle el sentido, el significado a los signos. Revitalización es volver a las fuentes de la vida. ¿Se acuerdan las palabras, las preguntas con las que iniciamos nuestro retiro? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano, tu hermana? Jesús muchas veces entra en esta dinámica preguntándonos, como les preguntaba a los discípulos, ¿de qué hablaban por el camino? 2 veces Jesús pregunta eso. Una a los 12, que estaban discutiendo, y les daba vergüenza decir que estaban discutiendo eso, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? ¿Quién tiene las charreteras más grandes, medallas más grandes, diplomas más grandes? ¿Quién empezó antes? Vos callate, que vos sos después. Les daba vergüenza, porque hablaban acerca de quién es el mayor. Y él habla de que el mayor ha de ser el menor, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. La segunda vez que Jesús hace esa pregunta es a los discípulos de Maús, después de la resurrección. ¿Qué hablaban por el camino? Y no, se pudrió todo. Nosotros pensábamos que es verdad, que las mujeres nos dijeron, pero ya hace 3 días, hombres duros de entendimiento. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? La respuesta es alguien, no algo. Es clave en el camino de maduración de la verdadera reforma, restauración, etc. También en San Pablo, a quien hemos celebrado en su conversión iniciando este retiro. La realidad es más importante que la idea. Pero vayamos al tercer y último aspecto. Trato siempre en las charlas con los 3 aspectos memotécnicos y también para que sea más fácil de recordar, o más fácil de olvidar, si quieren olvidarse de este tormento a que los estoy sometiendo. Y ya vamos al capítulo 20, tercera intervención de Tomás. Apariciones de Jesús a los discípulos a partir del versículo 19 del capítulo 20. La comunidad está reunida. Jesús se ha aparecido. Y en esa breve aparición, la primera aparición a los apóstoles el mismo día de la resurrección, Jesús carga la mochila para este largo viaje, vayamos a morir con él, este largo viaje místico, espiritual, que es nuestro viaje de la vida consagrada, que será pleno con nuestra muerte, nuestra propia Pascua, segunda Pascua de Jesús. Les pone en esa mochila el equipaje que van a necesitar durante toda la vida, equipaje eclesial. Primero la paz esté con ustedes. No estaba Tomás ese día.
Luego les muestra sus heridas, las manos, su costado. Ellos se llenan de alegría. Las heridas las manifiesta para que vean que él no es un fantasma y que el mismo que estaba en la cruz es el resucitado. Él es uno y el mismo. Las heridas manifiestan que era él el que estaba crucificado, que esta no es una imagen fantasmagórica. A pesar de haberse aparecido de repente en medio de la casa, a pesar de estar con 1000 trancas y candados. Luego el envío, la misión. El soplo, el Espíritu Santo. Y un signo claro de esta misión que es el perdón. A los que ustedes perdonen, les será perdonado. Esa es la medida que el Señor nos ofrece para medir nuestro viaje. Pero Tomás no estaba con él. Tomás no estaba con él. Uno de los 12, de sobrenombre Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros le dijeron esta frase que es la clave de María Magdalena, la clave del testimonio por la cual hoy, en pleno enero, en la canícula argentina de 2021, pleno enero, estamos aquí predicando, escuchando, viviendo en comunión. ¿La clave cuál es? Hemos visto al Señor. El testimonio de Jesús resucitado. Tomás no estaba con ellos. Y ahí viene la respuesta de Tomás. Si yo les dijera, y creo que esto lo conversamos también, discúlpenme si me repito, pero bueno, son 2 o 3 ideas las que uno va. Si yo les dijera 2 frases y ustedes pudieran interactuar conmigo, lo harán seguramente, pero yo no las veo ahora. Dios mide todas las cosas, frase 1. El hombre mide todas las cosas, frase 2. Y no es un juego. ¿Cuál de las 2 frases es la correcta? Acá podríamos poner un minuto como los programas de preguntas y respuestas para ver si ganan. La que gana podría evitarse el resto del retiro. Sin embargo, hay que responder como Santo Tomás, pero Santo Tomás de Aquino siempre ante estas preguntas hay que distinguir, efectivamente, hay que distinguir. ¿Cómo se miden las cosas? Porque cuando uno lee Isaías 40, recordarán creo que el versículo 12, dice, ¿quién midió los mares con el cuenco de la mano y abarcó con su palmo la dimensión de los cielos, pesó los montes y los cerros con la balanza? Isaías 40, 12, digo bien. O Job, capítulo 38, después de que el Señor ha desautorizado a todos los pseudointérpretes de lo que él piensa o dice acerca del sufrimiento humano. Todos le achacaban alguna culpita oculta a Job. Le dice el Señor a Job, ahora ajustate el cinturón, soy yo el que te va a hacer preguntas. Porque Job estaba enojado. Bajá, Señor, decime por qué. Decí por Dios qué me has dado en ese tango cruel. Y le pregunta a él, ¿dónde estabas cuando fundaba yo la tierra? ¿Quién fijó sus medidas, lo sabes? ¿Quién asentó su piedra angular? ¿Quién encerró el mar con doble puerta? Y entonces, ahí comprendemos cómo Dios pone medida al universo. Y el hombre también, pero el hombre no pone medida, sino saca medida. Dios nos creó para amarlo, conocerlo y servirlo en esta vida y gozar con Él. Vayamos a morir con Él, por eso, en la vida eterna. Y durante este viaje por la tierra, en este valle de lágrimas y también, ¿por qué no?, de gozos y esperanzas junto a las tristezas y angustias, vamos conociéndolo. Y el científico irá arrancando a la naturaleza esas leyes que parecen ocultas, pero están ahí. Y que no las inventó el científico. Les pone un lenguaje matemático, un lenguaje físico, un lenguaje químico, un lenguaje psicológico, sociológico. Ahora estamos rodeados de infectólogos y que nos dicen cosas y a veces son contradictorias. No me preocupan los contrastes, no me preocupan los contrapuntos. Tampoco un silencio como en la música, que da sentido a la melodía. Preocupan las contradicciones. Sí, no, ¿cómo puede ser?
según los aspectos. Es verdad, hay que distinguir. Vacunate, no te vacunes, etc. Y se le exige a la Iglesia una respuesta científica, que son los científicos que tienen que darla. Y detrás de ellos nuestra responsabilidad moral. Somos expertos en humanidad, no en... En fin, no quiero irme del tema. Lo cierto es que las medidas. Siempre nos quejamos y quien tiene autoridad dice, tomaré medidas. El juez debe tomar una medida. La sentencia es una medida, la medida del derecho de aquel que solicita al juez sea reconocido su derecho, en derecho comercial, en derecho civil, en derecho penal, etc. Víctima, denunciante, acusación, defensa. Las medidas legislativas, el poder legislativo tiene que reunirse para poner una medida al actuar humano a través de una ley, etc. O el presidente decreto de necesidad y urgencia, o la presidenta, o quien sea. También toman medidas el poder ejecutivo. Se sirven de estadísticas, que también es una medición. Las famosas mediciones ante el voto, antes de la votación, durante la votación, después. Las medidas políticas, las medidas de higiene y de salud. Este año hemos tenido pasado de todo tipo de medidas. Confinamiento, aislamiento, cuarentena, no cuarentena, distancia social, no distancia social, barbijo sí, barbijo no, etc. No me quejo, simplemente histriónicamente voy poniendo todo junto, miramos hacia atrás y no sabemos hacia dónde vamos. Tomás contesta, si no veo, si no pongo el dedo, si no pongo la mano en su costado, no creeré. No estaba. Es curioso porque San Juan en la primera carta, lo decíamos en la otra meditación, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, eso es lo que le transmitimos. Pero ahora él lo dice previamente, si yo no veo como condición y no como resultado de un encuentro. Y de hecho, las unidades de medida en la época de Jesús son esas. Dedo. Nosotros decimos, este no tiene 2 dedos de frente. Dame una medida de whisky. Palmo. Cuántos pies, codos, pasos, cuarta. Son las unidades de medida para quien no tiene la aparatología necesaria. No podemos medir con estas cosas la presencia o no del COVID, aunque también hay algunas medidas domésticas, sí, pérdida de olfato, de gusto, son índices, son medidas. Fiebre no es suficiente, ronquera no es suficiente, puede ser una faringitis, puede ser, en fin, no me meto en temas que no me corresponden. Y aquí tenemos esta imagen, que la tenía por acá, que voy a enseñárselas de una manera, del convento monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos. Ya después seguramente podrán encontrarlo por internet. Me gusta mucho esta imagen. Es un bajorrelieve, no es escultura, ni tampoco pintura, donde se ve Jesús extendiendo el brazo y abajo está Tomás apóstol, y detrás todos los apóstoles. Incluso está San Pablo, lo sé porque en la aureola está escrito el nombre, por eso. Es un tamaño mucho más grande que esta postal. La llevo conmigo siempre. Como un puente que separa a Tomás, que no estaba con los otros y el resto de los apóstoles. Incluso aquí está Matías y Pablo, por eso son tantos. Si no veo, si no pongo el dedo, etc. Separados de la comunidad, no creemos en el testimonio de la comunidad, como ellos, es verdad, no creyeron en el testimonio de las mujeres. Pablo VI, siendo arzobispo de Milán, antes de ser Pablo VI, visitando una comunidad de mujeres benedictinas, un monasterio benedictino, los alertaba sobre algunos espíritus, malos espíritus, podríamos decir hoy. No se preocupen que no era un tratado de demonología, pero cuidado con eso. Una cosa es la duda, que es a veces sal y pimienta en la fe, y otra cosa es instalarse en la duda y poner condiciones. Y las alertaba, como nos alerta a nosotros,
acerca del espíritu de aislamiento, hago la mía, del espíritu de indiferencia, ¿qué me importa lo que digan los demás? Del espíritu de pura observación, yo veo a los demás y los observo. Eso no significa que yo sea observante, o si soy observante es de observo a los demás. El espíritu de suficiencia, no necesito de nadie. O el que podíamos traducirlo, no lo decía así, así lo diría Francisco hoy, el habría-queísmo. Somos expertos acerca de todo lo que tienen que hacer los demás y apenas si sabemos lo hacer nosotros. En una palabra, solo mido la presencia del Señor según lo que me pasa, lo que yo siento, lo que necesito, lo que busco, y siempre es algo. Y alguien me dice, he visto al Señor. Y yo no digo sino las heridas, las llagas, etcétera, la mano en el costado. Dios mide todas las cosas, el hombre mide todas las cosas. En este juego es la espiritualidad. Y le leí los textos de Isaías y de Job. Incluso a las medidas que hablé, políticas, legislativas, judiciales, están las medidas físicas, musicales, las medidas morales, medición, estadística. Hemos visto al Señor. Por eso estamos hoy aquí, compartiendo este retiro. El corazón nos señala qué es lo importante, lo superior, lo que prevalece. El todo, la persona de Jesús, camino, verdad y vida, es superior a la parte, la heridita, esto, el otro. Nos vamos en pequeñas apariciones de esto, de este santo, de esto, la Virgen dijo tal cosa, siempre algo en lugar de centrarnos en Jesús. Como María, que señala a Jesús en Caná y le dicen, hagan lo que Él les diga. Cuando se marca, y ya vamos terminando, el cirio pascual, el celebrante, se recordarán, es una de las liturgias más bellas de la vida eclesial. El sacerdote va rezando, o quien preside, marca, algo que ya está dibujado, pintado en el cirio, pero marca Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, a Él pertenecen el tiempo y la eternidad. Y dice, por medio de sus santas y gloriosas llagas, cuando pone los granos de incienso, nos proteja y custodie el Señor. Cuando aparece, versículo 24 del capítulo 20, Tomás, de sobrenombre mellizo, no estaba. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y los saludó como de costumbre. La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, ahí está la imagen esta que les he enseñado, vení, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, aquí está mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Fíjense que trae tu dedo, acerca tu mano, es como ese vengan y lo verán. No dice el Evangelio que haya comprobado. Incluso en muchas obras de arte lo ponen con la intención de tocar, pero no, porque justamente apela a un acto de fe, a un viendo. Señor mío y Dios mío. Una especie de comunión de idiomas, porque esta duda de Tomás arranca de Tomás, el resucitado, arranca de Tomás una confesión de fe hermosa, Señor mío y Dios mío. En muchos lugares del mundo lo saben, cuando se eleva la hostia ya consagrada, Señor mío y Dios mío. Cuando se eleva el cáliz con la sangre ya consagrada, Señor mío y Dios mío. Y uno lo ha visto en tantos lugares, en distintos idiomas. Los buenos liturgistas dicen que hay que responder con silencio, pero popularmente en muchos lugares responden así, en la elevación. Pero a su vez, esto arranca de Jesús una medida. Felices los que crean sin haber visto.
La única bienaventuranza a nuestra medida. Porque si nosotros leemos las bienaventuranzas en Mateo 5, bienaventurados los puros de corazón, los mansos, estos, los que construyen la paz, a veces me reviso la conciencia, digo, sí, a veces no. En la Gaudete Exsultate encontrarán una lección hermosa acerca de las bienaventuranzas, en un sentido actual, que es nuestro fin, nuestro deseo, la vida bienaventuranza. La bienaventuranza es la vida bienaventurada, perdón. La vida feliz, felices, dichosos, bienaventurados, santos aquellos que, santos los que crean sin haber visto. Porque la unidad prevalece sobre el conflicto, que es la cuarta dimensión indicativa para superar esa bipolaridad. La medida del amor es el amor sin medida. Por sus llagas hemos sido curados. Pablo dirá, todo lo puedo en aquel que me conforta. Una bienaventuranza que nos viene como anillo al dedo, porque está hecha para nosotros. Hemos visto al Señor. Trae tu dedo, acerca tu mano. Nosotros exigimos medidas humanas, pruebitas de amor, pero finalmente confesamos, Señor mío y Dios mío. Y las medidas divinas son las bienaventuranzas. Felices los que creen sin ver. Por eso, insisto, en este discernimiento de un retiro, comprendemos qué significa la unidad prevalece sobre el conflicto. Que el Señor nos regale esta confesión de fe, Señor mío y Dios mío, aunque pasemos por la duda y el Señor termine consolando nuestro corazón diciendo felices los que creen sin haber visto. Que Dios la bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.